Gracias por el... Ahí está, lo voy a poner antes de mandar. Bueno, muy buenos días. Yo soy Bárbara Acevedo y vamos a iniciar la segunda parte de nuestro curso 7. Y como siempre, vamos a iniciar ofreciendo un universo puro que imaginamos nosotros, bello, perfecto, lleno de joyas, de flores, de sol, de luna y todos los mundos a nuestro maestro espiritual, como si fuera una joya preciosa. Y esta práctica nos entrena en la generosidad, en la devoción a ese mundo, a esa posibilidad de crear mundos puros y a los maestros que nos enseñan cómo construirlos. Porque esta clase, la segunda parte de la clase 7, es exactamente la fórmula del mundo puro. Y esta oración es más apropiada que nunca para hacer esta clase. Vamos a aprender cómo es que se acumula mérito, la fórmula infalible, también cómo se construyen las percepciones puras y el desapego, porque estamos ofreciendo ese mundo que creamos. Y si se fijan, lo podemos ofrecer porque siempre lo podemos crear. Así que vamos a hacer este mudra que representa al monte Meru y a los 4 continentes, que representa un mundo puro. Les recuerdo pulgar con dedos meñiques, los anulares representando el monte Meru y el índice con los dedos medios representando los continentes del norte. Muy bien. No sé quién quisiera leer la oración en el formato que quiera. Adelante. Marcos, ¿quieres hacerlo? Miguel Sí, tiene sellado ajá, su micrófono. la digo en tibetano. Ok, me encanta. Sashi Pukyi Yumshi Metotram Rira Blinshi Nyende Kiempadi Sanje Shindu Mikte Ulwarji Trokum Nandak Shingla Chuparshok Idanguru Randa Mandalakam Niryatayami. Voy por refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación. Por el poder de la bondad que hago al dar y el resto que pueda alcanzar la buenidad por el bien de todo ser viviente. Voy por refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación. Por el poder de la bondad que hago al dar y el resto que pueda alcanzar la buenidad por el bien de todo ser viviente. Voy por refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación. Por el poder de la bondad que hago al dar y el resto, que pueda alcanzar la buenidad por el bien de todo ser viviente. Gracias. Muy bien. Hola, buen día, Nana. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Bárbara. Qué pena que no pude asistir a las clases anteriores, pero tenía a mi nieto acá y me ocupaba todo el tiempo, pero ya estoy aquí otra vez poniéndome al día. Me Gracias. alegra verlos. Gracias. Gracias, Nana. ¿Cómo le fue a tu familia con el terremoto en Colombia? ¿Todo bien? Pues sí, todos bien, afortunadamente. Ha sido muy terrible aquí en Colombia, pero fue como en la parte baja del país, hacia Chocó y hacia Pereira, el eje cafetero. Pero afortunadamente mi familia, sí, todos los cercanos a mí han estado bien. Y aquí en Santa Marta realmente fue muy suave el temblor. No hubo daños. Qué bueno, qué bueno, pues habrá que, eso le estaba diciendo a Luis Enrique, los vecinos de Sandra están muy afectados. Al parecer su casa no, solo se le rompieron unas cosas, algo se le cayó en el pie,
pero las fotos que ha enviado por Instagram, así que por ahí le decía a Luis Enrique que es una persona a la que se puede confiar quienes quieran enviar recursos para ayudar a esas personas. Es tremendo tener una casa y que de repente duermas en el espacio en donde antes cuidabas verduras y con el calor que hace por esa zona y a veces en las mañanas el frío, es, es bastante difícil lo que están atravesando. Entonces, vamos a estar al pendiente de eso y les voy a mandar en el grupo si es que alguien quiere ayudar en los datos que envió Sandra para ayudar a sus vecinos. ¿Quién es Muy Sandra? bien, Y el barrio. perdón. Nada más, Sandra es compañera de nosotros. Sí, Sandra Rodil, ella es la que recibe junto con Lucero. Mm. Me cuesta pronunciar el apellido de Luceros. Así es griego. Es griego, Es griego. es larguísimo. Papa Nicolopoulos, algo así es, ¿verdad? Ujú. Sí. Ellas son las que usualmente reciben a Aldo y a Pau para dar las sesiones en Colombia y Ujú. son compañeras ahí de Nana también para lo que van a ser las transmisiones. Así que con esos comerciales iniciamos hoy. Gracias, gracias. Avisos parroquiales. Muy bien, vamos a continuar entonces nuestra sesión y estuvimos revisando cuáles eran las 10 no virtudes, ¿se acuerdan? Las cosas que teníamos que dejar. Y es un Sí. buen momento para comentar los 3 tipos de moralidad, yo creo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los 3 tipos de moralidad? ¿No? Los De tres. Sí, las adelante. personas de capacidad baja, de capacidad media y alta, ¿será o no? Mm, a esas les llamamos capacidades o alcances. Esto que les estoy preguntando tiene que ver más que todo con un tipo de conducta. ¿Sí? Y les llamamos los 3 tipos de moralidad. ¿Tú te acuerdas de algo, Marco, Miguel? Yo las tengo anotadas. A No, ver. no las recuerdo, pero las Yo también Sí, las sí, tengo. estoy buscando rápidamente. sí. No les presiono, no les presiono, les voy a dar pistas. Una tiene que ver con las cosas que tenemos que dejar de hacer. Entonces, a esa clase de moralidad le llamamos la moralidad de la restricción, ¿sí? Entonces, son las cosas, la moralidad de la restricción son las cosas que en nuestro sistema se expresan como abstenerse de. Fallar en. Sí, eso es la moralidad de la restricción. Quiere decir las cosas que debemos dejar de hacer. Luego tenemos la moralidad de la colección. Entonces, eso es cuando nuestra conducta se enfoca en cómo sí. ¿De acuerdo? Una cosa es como no y en otra manera es como sí. Entonces ya no se van a olvidar. Uno es las cosas que tenemos que dejar y las cosas que tenemos que optar, por las que tenemos que optar, ¿sí? Restricción y colección. Y la última es una súper interesante, que es aquella en la que estamos constantemente pensando en beneficiar a todos los seres sintientes. Entonces, esa es la moralidad de trabajar en beneficio de todos los seres sintientes. Y hoy vamos a seguir eh, explorando esta moralidad de restricción que estuvimos eh, haciendo la vez pasada. La vez pasada, en la primera parte de la clase 7 revisamos las 10 no virtudes, ¿se acuerdan? De las 3 puertas. A veces la memoria
necesita agrupar cosas para poder recordar mejor, ¿de acuerdo? Y nada más por eso recordamos estos aspectos. ¿Cómo presentamos lo que tenemos que dejar de hacer como moralidad de restricción? Como las 10 no abstenerse. Exactamente. Yechu Dompe Sultrin dice, es una maravilla tener a Marco aquí. Ahí tienen en su chat el tibetano para visión incorrecta, Lokta, que estábamos platicando un momentito antes de iniciar. Y tenemos también la moralidad de restricción. Por ahí, si encuentras las otras dos, también ponlas, Marco, por Sí, favor. claro, con gusto. Gracias. Es interesante recordar esto de tanto en tanto porque nos ayuda a que eso esté presente siempre en nuestra mente. Muy bien. Vamos entonces a volver a revisar esta moralidad de restricción, esta forma en la que nos abstenemos de ciertas conductas en las tres puertas. ¿Cuáles eran las tres puertas? Eso está súper fácil. La del cuerpo, el habla y la mente. Y la mente, exactamente. Y habíamos revisado para cada uno, aquí yo en la presentación que ya les envié, que no recuerdo haber modificado para nada, les pongo como el resumen y se los pongo porque la tarea los pide. Yo lo que les pido es que cuando hagan sus tareas en la plataforma, em, no necesariamente hagan un copy-paste. ¿Sí? Sino que vean que les resuena y eh, pónganle su sello personal. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio se lo van a retener ahí ya están las tres moralidades. La moralidad de acumulación, que yo les decía colección hace un momentito, Gewei Chudo Sultrim, y la moralidad de trabajar por todos los seres o de servicio, que es Senchen Dunje Ki Sultrim. ¿Lo pronuncié bien, Marco? Sí, Le decía a Marco que me enseñe tibetano, que yo soy maleta para eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos entonces, eh, vamos a revisar otra vez estas conductas para entender bien qué es lo que provocan. Y lo que nos queda en esta clase es revisar los tipos de resultados que generan los tipos de resultados que generan estas conductas. Entonces, toda acción o toda acción le decimos a toda semilla, vamos a llamarle así. Toda semilla mala onda sembrada genera tres tipos de resultados o lo que llamamos tres resultados. eh, Uno tiene cómo maduran esas semillas, cómo se manifiestan esas semillas, los tres resultados de cada uno de las 10 no virtudes. Entonces, uno puede multiplicar eh, cada una por tres, lo que serían 30 cosas desagradables, ¿verdad? Entonces, y así nomás se multiplica el karma. Entonces, en los casos extremos de cada uno, un resultado maduro sería un nacimiento en un infierno. Y en el caso medio sería un nacimiento como un espíritu eh, hambriento. Fíjense, hay como dicen acá, como una creencia de que si uno deja los platos sucios en la cocina, ellos vienen a alimentarse. Así que haz de cuenta.
Puede ser que si un día se les olvida, puedan pensar, bueno, al menos van a tener en generosidad y no por pereza. Pero bueno, no se pretende asustar a nadie. En ese Suena un sentido poco. sería bueno dejar los platos para que En si alguien ese llega a sentido, servir. Nana, sí. O a lo mejor, o a lo mejor dejarles siempre algo agradable, un perfume agradable por ahí, un incienso. Mm. O Geshe-la decía que a veces cuando salía a pasear dejaba galletitas. Y a mí se me olvidó eso, ahora me hiciste acordar, Nana. Dejaba pequeñas galletas en los árboles con una oracioncita para que cuando coman cambien su forma de vivir. Pues es una linda. En alguno de los retiros de Lamrim, Geshe-la nos enseñó a hacerlo. Se me hace muy amoroso. Gracias por recordarlo. Muy bien. Y para los casos menores, el nacimiento que provocan o maduran es como animal. Entonces, ¿por qué como animal se supone que es menos sufrimiento por ignorancia? Hay un sufrimiento que es el reconocer que estamos sufriendo, ¿verdad? Una cosa es sufrir y otra cosa es sufrir porque sufro. Y ese sufrimiento los animales no tienen. ¿Sí se fijan? Entonces, porque pues no tienen ese intelecto para, como se supone, ¿verdad? Para darse cuenta. Asumo que dependerá del tipo de animal que son, cómo lo experimentan. Pero bueno, entonces, este es el resultado. Y algo también que es muy importante recordar, que una semilla de naranja no piensa, voy a convertirme en una naranja. Una semilla de nuez no piensa, voy a convertirme en una nuez. ¿Sí se fijan? Entonces, la semilla madura no porque alguien quiera hacerte daño o porque te esté probando o porque quiera saber tu reacción. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que sembraste, ¿no? Y es siempre importante recordar que las cosas que sembramos son las que maduran y no la intención de alguien externo a nosotros. Son nuestras propias intenciones, nuestras propias decisiones y son esas que podemos cambiar en el momento presente. Entonces es importante recordar eso. Y luego el texto que estamos estudiando nos habla de tres grandes secciones. El resultado madurado, que es el que madura en el reino al que vamos. El resultado consistente, que implica que hay conexión entre el tipo de semilla y lo que genera, como nuez, nogal, naranja, naranjo, ¿verdad? Limón, limonero. ¿Sí? Entonces a eso se refiere como resultado consistente y un resultado ambiental. Esa palabra DACPO, Marco, no la encontré en nuestra lectura. Si por ahí tienes cómo buscarla Sí, y corregirla, te agradecería muchísimo porque
Encontré el resultado madurado, Namin, el resultado consistente, Gyutun, pero el último no lo encontré en nuestra lectura, por si acaso lo tienes, para corregir nuestra presentación antes de enviarla para sus tareas. Muy bien, entonces, hemos estado revisando en la primera parte de la clase cómo es el resultado madurado de cada uno. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? Pues Revisamos en la primera parte, En- ajá, lo que Era implica, nuestro cuerpo. perdón, Era lo del cuerpo ajá, sí, en el ambiente. exactamente. El madurado es el reino en el que floreces, en el que brotas. El madurado es el reino en el que brotas. Y el resultado consistente es lo que provoca dentro de lo. Y ahorita vemos cómo va, de qué va esto. Muy bien, déjenme cerrar el chatcito. Tú dime cuando lo pongas porque me tapa el chat de la reunión, me tapa en donde cambio la. Muy bien, las consecuencias consistentes. Algo también que me gustaría rescatar en este momento es que todos nosotros tenemos semillas mixtas, ¿sí? Y dice dijo Geshe-la en alguna oportunidad que todo que la diferencia entre entre las semillas que trae la persona más pura en este reino humano y la persona más terrible en este reino humano, en realidad hay poca diferencia entre, entre unos y otros, ¿sí? El hecho de que nazcamos como humanos ya habla de que tenemos semillas mixtas y que tenemos buenas semillas como para optar por este cuerpo, como para poder eh, llegar a ser humanos, ¿de acuerdo? Entonces, y lo digo porque esta ternurita, luego cuando decimos que las consecuencias consistentes son que su vida es corta y se enferma con facilidad, pareciera que se debió portar muy mal, si me explico. Y no es así. Acuérdense que a nosotros parece que somos buenas personas porque no andamos matando humanos, pero ¿qué tal la cantidad de animales que nos comemos? Y no digo solamente porque seas carnívoro o omnívoro o vegano, inclusive si eres vegano. La cantidad de animales que mueren al cosechar los animales, al cosechar, perdón, voy a silenciar un poquito. No te preocupes, Jen, bienvenida. Inclusive si eres vegano, la cantidad de animales que mueren cuando se están haciendo las cosechas de a veces creemos que porque nos cuidamos un poquito más, en realidad nuestro sustento siempre tenemos que pensar que tenemos que tener mucha gratitud, porque está ahí el esfuerzo de muchos seres vivos, inclusive la vida de muchos seres vivos. Y en ese sentido, tener gratitud, ¿de acuerdo? Y ese acto de que nuestro sustento dependa de la vida de otros seres es lo que hace que nuestra vida de repente se complique al iniciar o en cualquier momento. ¿Sí se fijan? Entonces, es importante darnos cuenta de que lo que nosotros estamos estudiando tiene que ver con mejorar nuestra conducta y no con juzgar a otros seres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y así vamos a mirar estas consecuencias. Entonces, lo que es consistente,
Los resultados consistentes se refieren a dos aspectos. Uno tiene que ver con que recibimos lo mismo que sembramos y otro aspecto es que generan una tendencia, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que hay un camino, por eso a estas 10 también se les llama camino de karma, porque efectivamente lo vimos la vez pasada cuando veíamos en el acto de matar. Les voy a regresar porque allí estaba. En el acto de matar vimos estos aspectos. Puede ser un accidente, puede ser que hayamos querido hacerlo y puede ser que con mucho enojo lo hayamos hecho. ¿Se fijan? Entonces, eso crea, este sentimiento también genera karma, ¿de acuerdo? También genera una tendencia a volver a enojarse la próxima vez que vea una Filomena, ¿de acuerdo? Perdón, disculpen. Muy bien. Entonces, es camino de... esa consistencia tiene que ver con ambas cosas. Si has realizado el acto de matar, tu vida es corta, mueres joven, te enfermas fácil, no tienes energía. ¿Cómo puedes mejorar tu energía? Si es que te sientes falto de energía, comiendo más chocolate, tomando más café. Es mejor ayudar a alguien, darle chocolate a alguien más. No le den café a los demás porque el café no siempre es bueno para todo el mundo. No es bueno para todo el mundo. Dicen en Ayurveda que el que toma café es un tipo de cuerpo, tiene cierto tipo de cuerpo, de construcción corporal. Pero no es cierto que sea malo para todo el mundo. Lo que es veneno para una persona puede ser la medicina para otro. Muy bien. Ese es tema de otra clase. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos encontramos haciendo que hemos pisado una filomena eh, por accidente? ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Practicar los 4 poderes, darme cuenta, arrepentimiento inteligente. Gracias, Nana. Así mismo es. Entonces, en esta clase lo que queremos es darnos cuenta de que tenemos que buscar en nosotros mismos y no en el exterior. Todo lo que pasa con nuestro cuerpo, y qué bueno que Nana dijo arrepentimiento inteligente, es reconocer el, el- el- la semilla que se está manifestando y actuar en consecuencia, ¿no? Es para eso que nos arrepentimos inteligentemente. Eso implica el arrepentimiento inteligente. Muy bien. Entonces, esa es la consistencia. Y ¿saben qué? Eh, algo también que vale mucho siempre la pena recordar es que el hábito que crea. Si tenemos el hábito de enojarnos con el insecto, que en realidad solo quiere vivir, solo quiere comer, entonces se va a volver a reproducir. A mí me preocupa seriamente cuando mi mamá, por ejemplo, me cuenta súper feliz que le mató con mucha violencia a un mosquito. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Le tengo que juzgar a mi mamá? Tengo que dejar yo de tener el pensamiento de violencia y mi mamá va a dejar de matar mosquitos con enojo. ¿Se fijan? A eso nos referimos.
Muy bien. El segundo resultado es, perdón, con la segunda acción es que no tenemos suficiente para vivir o lo que tenemos es propiedad en común con otros, si es que hemos robado. Si nunca tienes suficiente dinero, por más que trabajas, si tienes cosas eh, que siempre tienes que compartir sin querer. Una cosa es compartir porque tú quieres y otra cosa es compartir porque lo tienes que hacer. Te da una sensación como de escasez todo el tiempo, ¿se fijan? Y esa también es una tendencia, ¿sí? La famosa mentalidad de escasez. Parece que siempre te faltan cosas. Entonces, lo que tienes a lo mejor no es privado, no es personal, no lo puedes usar como quieres, tienes que, no puedes usar el carro cuando pon tú que sea tuyo, pero alguien más se lo llevó y entonces no puedes, vaya, no es que, ah, ¿cómo diremos? A veces las cosas que tienes estás obligado a no poder usarlas, inclusive. A eso se refiere. Y nuestra reacción natural es enojarnos por eso. Y podemos pensar, yo siempre que quiero una cosa no la puedo usar, yo ya soy así y no voy a cambiar, y eso no es cierto. Cuando nos damos cuenta por qué está ocurriendo esto, podemos cambiar la forma en que enfrentamos las cosas. Siempre podemos elegir en el momento presente qué conducta vamos a tomar. En el tercero de acción, ¿cuál era el de acción? El tercero. Mm, Robar, Mala tener conducta vida sexual sexual o apropiada. ¿Cuál, pro- perdón? mala conducta sexual o proteger las Mala relaciones. conducta sexual, exactamente. O no respetar, decimos, las parejas ajenas. En ese caso, es bueno acordarse que las semillas agarran taxi. Agarran taxi, agarran avión, se van contigo a otro país en tu maleta, no la que tienes la ropa, sí, sino en la otra maleta que está hacia la azotea de tu cuerpo. Y cuando te vas al trabajo se van contigo. Entonces, esa deslealtad que tienes, no, o que cometiste, no solo se manifiesta en tus parejas, ¿sí? Se manifiesta en las personas alrededor tuyo. Entonces, las personas que trabajan en tu entorno también son volubles, no son constantes, también son personas desleales. No es que solamente te regresa esa semilla con la pareja, sino que la deslealtad te regresa en cualquier ámbito de tu vida. ¿De acuerdo? Y no, eso tiene como resultado que tú no puedes confiar en la gente, en tus coworkers, ¿verdad? Se, te encuentras solo muchas veces cuando necesitas de las personas. Y por supuesto también la consecuencia de que puede haber mucha competencia por tu propia pareja. Entonces, en el Vinaya, esas conductas, si ustedes se acuerdan, no solamente era con relación con relación al adulterio. Hay otras conductas sexuales que también estaban señaladas como inapropiadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí en la primera parte de esta clase están un poco descritas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Vámonos entonces a la primera de palabras. En
el resultado del mentiroso, me acordé del cuento del pastorcito mentiroso para ponerle la imagen. Entonces, dice, nadie cree, se fijan, el lobo ya está por agarrar la primera, dice, nadie cree en lo que dices. Incluso, aunque ya dices la verdad, los demás no creen lo que dices porque pues quién sabe si esa es la buena o no. Estás acostumbrado a decir mentiras y los demás siempre te engañan. Así como tú engañas, los demás engañan. Y como decía, al maestro Aldo le gusta mucho recordarnos de que una mentira no es solamente lo directo opuesto, sino que esa necesidad de ser transparente con lo que tú tienes en mente. Si tus palabras dan una impresión diferente a lo que a tu concepción de lo que sucede o lo que es, entonces sí es una mentira. Entonces no hay medias verdades. No existe tal cosa como medias verdades. Es que dije una media verdad. Si fue intencional, fue una mentira, porque no fuiste transparente con lo que tú opinabas al respecto, ¿sí? Entonces, eh, este, esta forma, esta conducta es de que tu moralidad se convierte en sutil, tu moralidad de restricción se vuelve sutil. Pero sabemos que no podemos usar las verdades como para herir a los demás. Si tu intención es que el otro no sufra al enterarse de toda la información, a lo mejor puedes ser un poco más corto al describir, ¿no? Entonces, no se trata de aplicar eh, sin criterio tampoco estas cosas. Muy bien. Eh, en la consecuencia consistente de que de que tú tengas una forma de hablar eh, dura, de que siempre con los demás les digas con mala intención tus palabras. Yo creo que esa es la palabra dura, porque no es solamente la palabra, es también la intención con que le digas. Tú las, no sé, dicen que no es solo lo que me dices, sino la forma en la que me dices. Y a eso se refiere esto. La consecuencia consistente de la dureza al hablar es que las personas que te rodean siempre están peleando entre sí o tienen un carácter indeseable. Si en la familia siempre hay discusiones, si se pelean en tu trabajo, si te maltratan en el trabajo, si te hablan feo, básicamente. Eso es, hay que examinar un poquito cómo estás hablando a los demás. Y siempre escuchas cosas desagradables cuando los demás se dirigen a ti, siempre te parece que están buscando una pelea. ¿De acuerdo? ¿Eso es para cuál? ¿Cuál sería la sexta? Dividir, ¿no? Dividir. Exactamente. Muy bien. Y la séptima es que nadie respeta lo que dices, nadie considera que lo que dices tenga algún valor y estás afligido también por la falta de confianza. Llegas a tener baja autoestima porque nadie respeta lo que dices. ¿Y el resultado de qué puede ser eso? Hablar. De- Habla sin sentido. De hablar sin sentido. Exactamente, de hablar sin sentido. Y el último, acuérdense que es tendencia, ¿eh? Yo tengo que confesar que tengo que dejar de scrollear
Porque eso no hablo, pero ya crea una tendencia también en el scrollear. Muy bien. Y el último sería, ese, había una parábola, pues no es parábola, una fábula. Había una fábula, no me acuerdo si era de Sopo, pero era el perro con los dos huesos, ¿sí? Y representa un poco, ¿sí conocen la fábula del perro de los dos huesos? ¿No? Sí, No, ¿No? ¿No? ¿Ninguno? no. sí. Sí, Miguel lo conoce. Es que era un perro que venía con el hueso y al ver su reflejo en el agua, el perro pensaba que el hueso que estaba reflejado en el agua era más grande que el que él traía en la boca. Y entonces soltó el hueso, ¿sí? Y la parábola era que a veces cuando estás insatisfecho con todo lo que ves, puede ser un tema que no estés valorando lo que sí tienes. A veces nos enfocamos mucho en lo que nos falta y esa es una personalidad dominada por el deseo. Nunca está satisfecho con lo que tiene. Nunca está satisfecho con lo que tiene. ¿De qué puede ser este resultado consistente? ¿De qué? Envidia. De la envidia. Ajá, de la envidia, de la codicia. La codicia es cuando crees que todo lo que está afuera es lo que te va a dar esa satisfacción. Y la envidia es cuando las cosas que quieres las tienen los demás, ¿verdad? Entonces, esto es resultado de demasiado apegos materiales. Y luego, la consecuencia consistente siguiente es que te encuentras sin ayuda cuando te suceden las cosas difíciles, no encuentras a alguien que te pase una mano, siempre estás lastimando a otros, cuando necesitas algo no lo puedes conseguir, te quejas de lo que no tienes y bueno, estás enfermo, nadie se va a verte en el hospital y bueno, ese mal karma, ¿de dónde puede venir? ¿De dónde puede venir esa mala semilla? La malicia. Regocijarse por la desgracia de otros. Así es, eso viene de la malicia. Perfecto. Y la última, esta foto no lo pude evitar, dije, bueno, si saben quién es, ¿verdad? Mm. ¿No? Si no Sí, saben quién es, qué bueno. Ay, yo quisiera no saber. Pero se me hizo que no encontré otra foto en donde saliera tan perfectamente esta expresión. Esta es un resultado en donde por tener esa conducta te conviertes en una persona que sostiene opiniones dañinas, en una persona engañosa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué puede ser estos resultados? de la visión incorrecta. Ujú. Exactamente, gracias, Nat. Entonces, eh, estas, esta forma de comportarte es también una tendencia. Entonces, una persona que hace daño con sus opiniones y penosamente pueden ser personas influyentes. Entonces, esas son las consecuencias consistentes. Entonces,
las consecuencias consistentes son en dos sentidos. Una, que tiene la misma esencia, la semilla mantiene la esencia. Otra vez, naranja, naranjo, limón, limonero. ¿De acuerdo? Y además crean tendencia, es decir, estas son un camino de karma. Y son un camino de karma porque son las top 10, las top 10. Las cometemos sin darnos cuenta, inclusive varias veces al día. Esas pequeñas cositas que hacemos son las que se van sumando. Y acuérdense eh, que una de las cosas que la meditación provoca es que la, eh, tengas el entrenamiento para estar alertas, ¿sí? Entonces todo esto no lo ocupamos para juzgar a los demás, sino que lo ocupamos para darnos cuenta de la necesidad de estar alertas. Esa misma forma de tener el lazo, ¿sí se acuerdan de que cuando se va nuestra atención a algo lo traemos con un lazo en la meditación? También la podemos ocupar en nuestra conducta diaria, ¿sí? Vamos a tener una conducta de dañar a un pequeño insecto y nos detenemos porque el lazo trae nuestra conducta de regreso, ¿de acuerdo? Y otra vez no se trata de, eh, ¿cómo diremos? De que nos portamos bien porque nos están observando, nos portamos bien porque conocemos los resultados. Elegimos nuestras conductas en el presente porque tenemos presente estos resultados, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, Aquí nada más, como es, justamente preguntaban en la tarea si los lamas del pasado, cómo describieron esta consecuencia constante de manera distinta. Y dicen que la causa constante implica el hábito de disfrutar de la mala acción en particular y tener una atracción natural hacia eso. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como el hábito. Y no juzgo este tema, no tiene nada que ver con que disfrutes de ciertas bebidas, sino que lo que tiene que ver es que se puede convertir en una tendencia. ¿De acuerdo? Muy Ujú. bien. Se puede convertir en una tendencia y esa es también una pregunta de tarea. Luego tenemos las consecuencias ambientales. Parece que no, pero decía Geshe-la que cuando le preguntaban si era cierto que podía reflejarse en el exterior, en lo que sucede en el exterior, él empezaba a golpear un micrófono. Y alguien le preguntó que por qué hacía esto de golpear el micrófono, que era muy molesto. Y él dijo, es que estoy haciendo que salga el sol. Y dice, pero así estoy haciendo que salga el sol. Parece que no es cierto, pero sí es cierto que la forma en que nosotros nos conducimos crea el ambiente en el que vivimos. ¿De acuerdo? Y la consecuencia de matar se expresa en el mundo exterior que lo rodea. Uno puede pensar que es, ¿cómo diré? Mm, que es algo como místico, misterioso, pero no es cierto. Nuestra conducta provoca resultados en el ambiente. Por ejemplo, ahí en Diamond Mountain, Geshe la suele contar que en esa zona, cuando vinieron los primeros colonos, eran zonas totalmente arborizadas y que en razón del ferrocarril este que cruzó
de este a oeste en Estados Unidos, ellos talaron todos los árboles y los usaron como los durmientes del ferrocarril. Entonces es nuestra propia conducta la que tiene efecto, tanto si crees en este sistema como si no crees en este sistema. Puedes encontrar lógico que nuestra conducta se refleje en el tipo de ambiente en el que vivimos. Es como cuando tienes un tarro de mermelada. La misma población que, eh, que prolifera en el tarro de mermelada, en algún momento va a matar esa población que entró en el tarro de mermelada. ¿Por qué? Porque se comieron lo que estaba ahí. ¿Se fijan? Va a llegar un momento en donde se va a terminar aquello que comían. Y si no colocan de nuevo cosas ahí, la lógica te dice que ese medio ambiente ya no va a ser apropiado para lo que está adentro del tarro. Y en ese sentido, las consecuencias ambientales, los grandes maestros nos cuentan de que matar se expresa en términos de que la comida, la bebida, la medicina, las cosechas en los campos y otras cosas semejantes tienen muy poco poder. Entonces ya no pueden curar. De hecho, hace poco leí que las medicinas o los antibióticos que funcionan en este lado del mundo no funcionan en esos lugares, en otras latitudes, como en India, por ejemplo. Sí, sí, Miguel, dime. Eh, Recientemente hay muchos estudios con Ajá. relación a que los antibióticos en general en todo el mundo Ujú. tienen, una tendencia de que tienen 10 años de vida más. Es decir, todos los gérmenes, bacterias, etcétera, ya están siendo tan resistentes que en 10 años vamos a estar como hace 100 años, donde no había antibióticos. Eso me imagino que tiene que ver con nuestra conducta como humanidad, ¿no? Así es. Es Ya, un resultado sin duda, ¿verdad? ujú. Es un resultado sin duda. Pues lo genial de conocer eso es que podemos, con las cosas que decidimos todos los días, sembrar diferente. A mí me gusta pensar que este conocimiento nos empodera. Este conocimiento hace que funcionemos diferente y creo que eso vale mucho la pena. Ujú. Ah, recuerdo haberle escuchado a un chairman de una universidad en, ahí ¿cómo es que se llama este lugar en donde florecen las tecnológicas? En, En Silicon. en Silicon Valley. Él era chairman eh, en una universidad en Silicon Valley y decía, creo que estamos viviendo un tiempo fantástico. Sí es cierto que hay muchas cosas malas en la humanidad, pero también hay cosas que están floreciendo que son increíbles. Como por ejemplo, este tema de hay un terremoto en Colombia y hay gente que puede ayudar, que se puede trasladar rápido a otro país, que antes no hubiera podido llegar a tiempo para salvar vidas. Yo me imagino estos perros que son los que encuentran a las personas, que la gente que busca sobrevivientes de terremotos los lleva a esos países. ¡Qué fantástico! Antes no había la posibilidad de llevar un perro para que te ayude a salvar sobrevivientes, un perro profesional. Qué, bo- qué bonito
Qué bonito. Yo al probarlo, dice Gisela que el 90% de los perros son seres iluminados que quieren ayudarnos. Entonces, seguramente esos más que nadie lo son. Entonces, todas esas cosas también están bien en nuestro sistema. Así que podemos tener como ese sustento de esperanza de que algo va a suceder que va a cambiar esa situación. Y lo que va a suceder tiene que ver con nuestras decisiones todos los días. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, pues también dice, la comida es difícil de digerir, que si no, que si nos pasa. Y la tendencia es que los seres vivientes mueren antes de alcanzar una vida plena. Hay zonas en el mundo donde todavía sucede eso, pero también hay zonas en el mundo donde la vida se está prolongando, el promedio de vida está aumentando, ¿verdad que sí? Entonces, otra vez, tenemos semillas mixtas y lo genial es que podemos, conociendo estas consecuencias, cambiar cómo funcionamos. La consecuencia ambiental de haber robado es debido a que robamos, las cosechas son escasas, hay mucho tiempo entre una cosecha y otra, duran mucho tiempo en madurar, los frutos se echan a perder antes, después, no brotan como debieran, salen muy eh, eh, con Incipientes. poca productividad. A veces porque llueve demasiado, a veces porque está muy seco y entonces no tenemos las cosechas a tiempo. Y eso es por haber robado. La otra también puede ser de que te sacan de tu negocio, tenías un negocio, se te pone la competencia adelante, no te deja sacar los recursos que pensabas que tenías que sacar de ese negocio. Todo lo que no te gusta en tu medio ambiente que tiene que ver con eh, escasez es consecuencia de esto. Y a veces no nos damos cuenta, eh, por ejemplo, no cuidar los recursos de los demás. Cosas tan sencillas como por aquí, por esta zona, a veces ponen cartelitos que dicen el cumpleaños de fulanita, ¿verdad? Y eso es lo ponen por la señalética. Y no nos damos cuenta de que eso es no cuidar los recursos de los demás. Aquellos recursos que son de la ciudad son de todos los ciudadanos. Y cuando aprendemos estas consecuencias ambientales, nos damos cuenta de que si presto un carro no tengo que atropellar los bump. ¿Cómo que se llaman los que ponen en las carreteras? Eh, estos que frenan. Me acuerdo, ¿cómo se ¿Los llaman? conos? ¿Los No, conos? no, no. Topes. Reductores de Los velocidad. topes, los topes. Es que tienen otro nombre. En Paraguay se llaman lomadas. Aquí en México no sé cómo bueno, topes, dice Miguel. No, si tú prestas un carro, recuerda de no atropellar topes, porque dañas la propiedad de los demás. ¿De acuerdo? Y dañas el tope también. De tanto atropellar los topes, también se dañan los topes y están ahí para que la gente baje la velocidad. Y ese tope es de toda la comunidad. Entonces empiezas a pensar y tu moralidad de restricción se vuelve muy sutil. ¿Se fija? No importa qué tanto pensemos que es pequeña una semilla, pero si la hacemos siempre, de granos de arena están formadas
las dunas y las montañas, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos siempre a conducirnos con alerta, ¿no? La consecuencia ambiental del 3 es eh, en- vivir en lugares en donde es sucio, de mal gusto, apesta. Aquí en León hay un olor a tenería casi siempre y la gente a veces se acostumbra y dice que huele a dinero, pero no es un olor, no es un olor agradable. Hay zonas en donde hay muchas tenerías y entonces el olor de las tenerías eh, proliferan mucho. ¿Verdad? Cuando tienes que enfrentar ese tipo de baños en los supermercados, revisa las conductas que son apropiadas, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene eso es lo que se refleja. La conducta de haber mentido. eh, El trabajo no prospera, la gente no puede trabajar bien en grupo. Encontré esto, no sé cómo puede ser que alguien pueda trabajar así. Eso es así como mental también. Eso refleja un estado mental. En fin, las personas tienen miedo en un lugar donde hay muchas cosas que temer. ¿Por qué? Porque donde hay engaño, probablemente haya ladronzuelos, el ambiente va a ser peligroso, va a haber animales, radiación, contaminación también puede ser que esté presente ahí. ¿Por qué? Porque así afecta la mentira. Luego tenemos la consecuencia ambiental que viene después de la mentira, La división. las palabras duras, ¿se acuerdan? Entonces, debido a que tenemos las palabras duras, las calles están rotas, a lo mejor siempre están eh, como siempre en construcción, la comunicación es difícil, el suelo mismo del lugar puede ser muy irregular, con muchas piedras, con vidria o con espinas, altibajos, ¿sí? Cuando se viaja con dificultad y con miedo, ¿sí? Esa es la consecuencia de las palabras duras. Fíjate que hay había una carretera, una zona de la Ciudad de México, no sé si Sí. ubican, por la zona de Puebla, la salida hacia Puebla, Ujú. este, había una vía que se llama la Ignacio Zaragoza, que lleva como, bueno, desde que yo recuerdo, apenas lo acaban de terminar, pero unos 20 años en construcción, las calles así como se ven ahí, bueno, pero peor, ¿no? Porque además están construyendo. Y ahora que hago la correlación, digo, bueno, pues la pobre gente que vive ahí vivió como 20 años en una construcción perenne, con calles rotas, con dificultad. Siempre hacía, gente que vivía ahí hacía horas y horas para ir a su trabajo. Entonces, bueno, ahí veo, pues hay correlaciones. Entonces, Así sí, es. Y quiero contarte que esa foto es de Paraguay. pues sí. Es Parece Colombia, de parece Asunción. Colombia. Desde aquí en Ciudad de México está. Sí, Es de Asunción y por eso lo puse. Yo no ando publicando cosas de Colombia, porque no, eso es chisme. Y esto es confesión. Sí, aprovecho para confesar que así es en mi pueblo. pues tiene que Pero presentarse en bueno, todos lados. Pero además, si a uno le toca ir, porque a veces a mí me tocaba transitar ahí para ir a Puebla, justamente a la ciudad de Puebla, que ahí tengo un sobrino,
pues siempre pasaba por allí me, pues me sentía muy mal, ¿no? O sea, de estar pasando por Claro. ahí. Entonces, bueno, también ahí está mi Es que correlación. digo que, dice Aldo, que cuando nos juntamos con otra persona, tenemos que, si esa persona tenía una calificación 10 para alguien más, nos ocupemos de que siga pensando que la otra persona es de 10 ahora con felicitado, que no la dejemos con menor calificación. Y Ujú, fíjense, es, cuesta un poco porque a veces nos acordamos de lo que los demás hacen mal. ¿Sí me explico? ujú, Y queremos fijarnos, parece como que es nuestro talento. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado que parecía que tu talento era cuando trabajaba en empresas encontrar el defecto en lo que se hizo. ¿Te fijas? Y luego cuando lo comunicas, comunicas el defecto de lo que se hizo, es dividir con las palabras, porque la persona que está recibiendo tu comentario se queda con la crítica o el defecto que señalaste en alguien más. Y no nos dimos cuenta, creímos que estábamos haciendo un favor, demostrando nuestro talento de darnos cuenta de las cosas. ¿Se fijan? Es muy fácil incurrir en esto, ¿sí? Ay, es que Pero yo tengo una pregunta, Bárbara. adelante. Sí, porque con eso que dices me cuestiono un poco porque, por ejemplo, mi trabajo es hacer feedback a proyectos, ¿sabes? Todo el tiempo. Pero entonces también eso depende de cómo vienen las semillas de uno, ¿no? Porque yo al inicio no sabía cómo hacerlo y se podía dañar un proyecto por la mal feedback. Pero con el tiempo uno ya va cogiendo expertise y va dando feedback, como todo en el mundo, ¿no? Como todo en la vida. Entonces también no es blanco y negro, sino como que depende, no solo pues decir las cosas en la oficina, pues tú tienes que recibir y dar feedback, pues, sino cómo aprendes, Así ¿no? mismo. Fíjate, a mí una persona muy inteligente me enseñó a usar el método socrático, ¿sí? Y el método socrático es cómo se hubiera podido hacer mejor. Fíjate, no señalando una mala conducta o como una mala decisión de alguien, sino como una oportunidad de mejorar y como en esa oportunidad de mejorar, dejar la puerta abierta a que las personas sean creativas. Cuando esta persona me enseñó el método socrático, me dijo, cuando tú haces una pregunta, las personas empiezan a pensar cómo hacerlo mejor. Cuando tú señalas un problema, las personas empiezan a defenderse. Levantas barreras de creatividad. Y cuando las personas creen que están en riesgo, sus defensas se activan. ¿Te fijas? Entonces, cuando puede ocurrir dos cosas cuando señalas retroalimentaciones. Puedes ver el vaso medio lleno o puedes ver el vaso medio vacío. Entonces, y te voy a contar, a nosotros nos hacían auditorías, esta empresa, una empresa que hacía auditorías de sistemas de calidad. Y habíamos elegido una empresa que se llama DNB, no me da pena decir su nombre porque lo que voy a decir de ellos está bien. Ellos siempre nos señalaban primero los esfuerzos, ¿cómo le decían? Esfuerzos notables. Entonces, haz de cuenta, sus reportes empezaban con esfuerzos notables. Tú dabas y entonces venía la lista de las cosas que habían encontrado que eran excelentes, ¿sí? Que eran excelentes en lo que se hizo. Y entonces tú ya cambiabas tu humor al recibir el reporte. Ya veías lo que tu equipo hizo bien. Y luego venían los hallazgos en forma de casos.
Y lo que tiene un caso es que es específico, no generaliza. ¿Te fijas? Entonces ellos señalaban el caso, encontramos, no sé, el faltante de este documento. Cuando en un sistema tú haces auditoría y encuentras el faltante de un documento o más, pides más, y luego dices, de 10 bueno, esto resultó diferente, pero es un tema interesante. Dices, de 10 documentos que yo pedí, faltaban 5, faltaban 6. Entonces se considera que tu problema ya es sistémico. Y tú cuando reportas puedes decir, es importante revisar todo el sistema porque se encontraron, o sea, se repitió el error. Y en razón de prevención hay que generar una estrategia para resolver esto que está eh, siendo consistente. Lo que pasa es que nosotros podemos usar nuestro lenguaje de manera constructiva siempre. Y yo creo que eso hace siempre la diferencia cuando señalamos los errores de los demás. Y si empezamos por lo que se hace bien, la gente no construye barreras en lo que decimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos a lo siguiente. Yo lo que les quiero invitar es que siempre se puede, cuando tenemos buena intención, cuando tenemos buena motivación, encontrar maneras de comunicarnos con los demás de forma positiva. Muy bien, porque no queremos barrancos, queremos zonas en donde haya muchos jardines, muchos lugares hermosos, ¿sí? La consecuencia ambiental del número 6 es que cuando hablaste con palabras ásperas, el suelo donde vives está cubierto de obstáculos, hay muchos troncos caídos, espinas, piedras, terrones de tierra, vidrios rotos, aspecto lúgubre. Híjole, a mí me tocó viajar a una zona en México, creo que esa zona se llama Poza Rica. Ujú. Sí, hagan de cuenta que los árboles tienen así, aunque no sean sauces y llorones, tienen como ¿cómo se dice? Como, como unos filamentos negros que caen por toda la vegetación. Y a mí me parecía, bueno, la realidad es que por ese rumbo se llama Poza Rica porque hay petróleo. Ujú. Entonces entiendo de que esa zona tiene esos dos aspectos. Por un lado, hay recursos y por otro lado, el aspecto, como siempre decimos, lo que hacemos con la naturaleza se refleja, da resultados. ¿De acuerdo? Así como el tren que por progreso deforestó y se volvió un desierto esa zona, ¿no? Entonces... no hay arroyos, manantiales de agua, la tierra está seca, envenenada, hay sal, bórax y es inservible y amenazante. Luego el 7, ¿cuál era el 7? Hablar sin propósito. Exactamente, hablar sin propósito. Los frutos se niegan a crecer. ¿Ese qué parece? Un jitomate, ¿no? ¿Eh? No, no parece chile habanero, ¿no? A mí se me hizo que se parecía un poco. No estoy segura que sea un chile habanero, probablemente sea una fruta. Pero bueno, eh, en momentos adecuados parece que están maduros, pero luego son frágiles. Las raíces son frágiles, no permanecen por mucho tiempo. No hay muchos lugares de recreo donde uno puede entretenerse, ni estanques de agua fresca donde uno puede descansar y hay muchas cosas alrededor que temer. Entonces, esas son las de Labla. Y luego,
porque has sentido envidia de lo que otros tienen. Todo lo que tú tienes bueno empieza a descomponerse, empieza a empeorar paulatinamente y cada vez hay menos, ¿sí? De repente no encuentras trabajo, cambias de posición, pierdes tus inversiones, ¿sí? Esas son las consecuencias de... Ah, caray. Voy a acabar esta parte y nos vamos a... Ya me falta poquito. Nos vamos a nuestros 5 minutos de recreo. Debido a que has deseado el mal a los demás, el mundo vive un caos donde las enfermedades se propagan, donde hay guerras, plagas, conflictos, miedo a los ejércitos de otras naciones, donde hay animales peligrosos, serpientes venenosas, escorpiones, gusanos venenosos, asaltantes, espíritus malignos y cosas por el estilo. Nada parecido a la realidad, ¿verdad? Es que estamos, les digo, es fácil pensar que alguien que recibe, como por ejemplo, yo me suelo acordar de los pandilleros de El Salvador. Luego, cómo viven, yo vi unas fotos que me choquearon bastantes. O la gente en Paraguay, uno cree que porque se han conducido mal se merecen las condiciones en las que viven. Es fácil tener malicia hacia quienes pensamos que se lo merecen. ¿Sí me explico? Pero la compasión, si alguien está, como cuando falleció este señor que era el jefe de uno de los carteles. ¿Sí se acuerdan que hace poco mataron a uno? ¿Cómo se llamaba? El Mencho, Algo así. El que mataron y uno dice, ah, no, pues claro, pero la muerte no es buena para nadie, ¿no? Terminó una vida. Entonces, las personas que cometen malos actos, sin duda no justificamos sus conductas, pero sí nos puede dar pena que alguien tenga que sufrir tanto. Y podemos empeñarnos en que es nuestra tarea transmitir estos contenidos y hacerles notar que la mente no perdona, que las semillas no piensan, son mentales, pero no piensan. Son como la materia prima del proceso, pero no son el proceso en sí. El proceso ya fue, ¿de acuerdo? Son combustiones de otro tiempo. Y el último de la visión incorrecta es que por haber sostenido visiones incorrectas, en el mundo la fuente de la felicidad está paulatinamente desapareciendo. Y quiero decirle que estas enseñanzas son esa fuente de felicidad. Vamos a seguir platicando de nuestro compromiso de transmitirlo. Y aquí lo que quiero señalar es que pareciera como que la gente disfruta de cosas que son peligrosas, que cosas que son... Yo no me imagino estar aquí en un festejo de lo del, ¿cómo se llama? El Mundial de Fútbol. Este es una foto publicada de un festejo del Mundial de Fútbol. ¿Sí? Y hubo gente que falleció porque pues se pone, se sale de control el, la multitud. Entonces, em, es parte de no encontrar lo que te protege porque desacreditaste el refugio del Dharma, rechazaste las enseñanzas y la vida espiritual como protección y entonces no tienes protección. ¿Sí? Esas son las visiones incorrectas. ¿De acuerdo? Y aquí tienen un resumen. Lo dejé en blanco porque tuve que poner letra chiquita. Ahí se va a quedar en la sesión. Y la tarea de meditación es reflexionar sobre la ocasión en la que estuviste cerca
de cometer esas 10 acciones perjudiciales y posteriormente aquellas en las que tú estuviste más cerca de realizar sus opuestas, es decir, las virtudes. Entonces podemos memorizar los nombres y el orden de las 10 acciones. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, 5 minutitos y regresamos. ¿Está bien? Sí, listo, Bárbara. Gracias. Mm.